Hay lugares en donde hemos visto obrar la mano poderosa de Dios, al igual que David. David a aquel lugar le llamó Baal Perasín, el lugar donde el Dios que quebranta, lugar donde el Dios de poder hace prodigios, demuestra su poder sobrenatural. Al igual que David, hay lugares en los que en nuestra vida Dios ha obrado. Hay lugares donde hemos clamado, a lo mejor es el cuarto, a lo mejor en la sala, a lo mejor en la cocina, a lo mejor en el camino al trabajo, donde hemos pedido a Dios y Dios ha obrado. En esos lugares debemos de recordar cuando estemos pasando por algún momento de dificultad y cuando estemos en victoria, para que sirva de testimonio para otros. Decir, en aquel lugar Dios obró en mi vida. En aquel lugar yo clamé a Dios y Dios obró. Le invitamos a estar en este video que se titula Lugares de Bendición. Esperamos que este video sea de bendición para sus vidas. Grandes son las maravillas que Jehová ha hecho. Grandes son sus prodigios y los lugares donde Él los ha hecho. Los lugares sirven para recordar dónde y la manera en la que el poder de Dios obró en nuestra vida. David, sin lugar a duda, cuando pasaba por aquel lugar con su ejército, a lo mejor en algún momento de la vida siempre les decía, ese lugar fue donde vimos la mano poderosa de Jehová con nosotros. Al igual en la vida, hay momentos en los que usted oró y pidió a Dios. Y Jehová respondió. Ese lugar donde usted estuvo en oración, ese lugar donde usted estuvo clamando, donde usted estuvo alabando al Dios Todopoderoso, ese lugar es el lugar llamado por David Baal Perasín. Porque fueron lugares donde buscamos la presencia de Dios y lugares donde la presencia de Dios fue derramada. A lo mejor alguien se identifica con ese lugar llamado en un desierto familiar, alejado de la sociedad o sin un trabajo. Es importante que nos recordemos de los lugares donde vimos la mano poderosa de Dios. Porque si usted está pasando por un momento difícil, el recordar el lugar le hará recordar lo grande y lo fuerte, lo poderoso, lo maravilloso que es Jehová. Jehová su Dios. Quien lo hizo una vez, lo hará una vez más. La palabra de Dios también dice que la gloria postrera será mayor a la primera. Y que sin importar el momento o la situación, Él nos dará esplendor por cenizas. La palabra de Dios dice que su luz ilumina al recto y que Él es misericordioso y es piadoso. Así que en medio de ese lugar de soledad, la luz de Jehová su Dios está con usted. Los lugares de victoria, al igual como decíamos, son esos lugares donde Jehová Dios obró, donde vimos la mano poderosa de Dios, donde vimos obrar el grandioso poder de Dios en nuestras vidas. Esos lugares son los que debemos de recordar cuando estemos pasando por algún momento difícil. Hemos de recordar en nuestro corazón que si el Dios que lo hizo antes lo puede hacer una vez más. Recordar que la gloria postrera será mayor a la primera. Recordar que en ese lugar vimos, sentimos y palpamos el poder de Dios, le hará a usted tener la fe, le hará a usted tener la confianza, recobrar la fe en que el Dios Todopoderoso, quien lo hizo una vez, lo puede hacer una vez más en su vida. Esto era muy importante para David. David, cuando tuvo aquella victoria ante los filisteos y llamó a aquel lugar Baal Perasín, le dio el nombre porque recordó que es el Dios que quebranta, el Dios que parte, el Dios que derrota. Como lo hablábamos en el mensaje anterior, que la palabra de Dios es como un martillo y como una espada. Ese lugar, Baal Perasín, era para David
el lugar del Dios que quebranta, el lugar del Dios que hace maravillas, el Dios que hace prodigios. De igual, todos tenemos un lugar donde hemos visto obrar la mano de Dios. En la salud, en la economía, en la familia, en el trabajo. Todos tenemos un lugar donde oramos, donde pedimos, donde clamamos a Dios y vimos obrar el poder de Dios en nuestras vidas. Ese lugar es nuestro lugar llamado Baal Perasim, donde el Dios que quebranta vio, escuchó nuestra necesidad y obró de una manera sobrenatural. Si usted está pasando por un momento de dificultad, al igual que David, debe de recordar que hay lugares, hay momentos en los que Dios obró en nuestras vidas. Y estamos hoy contando esos milagros que Dios hizo. De igual forma, esos lugares nos harán recordar que tenemos a un Dios que quebranta, a un Dios que no le importa el tamaño de la dificultad, que puede obrar y que desea obrar. Muchas veces decimos en familia que hay muchas cosas que queremos hacer. Hay sueños, hay anhelos y hay propósitos. Pero cuando escuchamos opiniones de otras personas, por ejemplo, de los amigos dicen, no podrás, no tienes los recursos, no tienes la capacidad, no tienes la habilidad siquiera. Pero recordamos que Dios habla a través de personas y encontramos a la familia que dice, continúa adelante. Dios está contigo. Tú lo puedes hacer. Y escuchamos esas palabras. Nos recordamos de que Dios ha obrado en ellos y de igual forma, como Dios obró en ellos, Dios puede obrar con nosotros en este momento. Dios nos dará esplendor por cenizas. Lugares donde no veíamos luz, veremos luz. A lo mejor esa oscuridad se llamaba enfermedad, a lo mejor esa oscuridad se llamaba desempleo, se llamaba problema familiar. El poder de Dios iluminará esa situación. El poder de Dios iluminará esa circunstancia. Veremos la vida de otra manera. Tendremos respuestas, tendremos soluciones, no porque seamos capaces, no porque seamos inteligentes, sino porque el poder de Dios iluminará ese momento, iluminará ese lugar. Será llamado ese lugar Baal Perasim, al igual que David. La palabra de Dios dice que su luz ilumina a los rectos, a los justos, porque Él es piadoso y porque Él es misericordioso. Por cuanto hemos honrado a Dios, hemos buscado su presencia, el poder de Dios iluminará nuestro camino. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos de guardar todo lo que en la palabra de Dios está para iluminar nuestro camino y que podamos recordar esos lugares donde vimos obrar la mano de Dios. Saber, conocer y tener la fe de que Dios volverá a obrar. La palabra de Dios también dice que la gloria postrera será mayor a la primera. Tenga fe. No pierda la esperanza. Confíe en el Dios Todopoderoso, el que si lo hizo una vez, lo volverá a hacer, pero de una manera sobrenatural. Quizás en la primera vez personas llegaron con usted, personas se acercaron a usted, personas le ayudaron, porque Dios colocó personas en su camino. Quizás Dios cambió los días a su favor, pero en esta ocasión, la palabra de Dios nos dice que también Él irá de nuestro lado, Él iluminará y nos dará las respuestas que necesitamos, iluminará nuestro conocimiento, nos dará las palabras, nos dirá los momentos en los que debemos de actuar, al igual que David. A David le dieron luz verde para atacar. De igual forma, Dios nos dará luz verde. Nos dirá en qué momento hemos de avanzar. Alcanzaremos la victoria por el poder de Dios que habita en nosotros. Por su presencia, lograremos lo que deseamos en esta vida. Recuerde, cuando usted sienta que no puede continuar, recuerde los lugares donde Dios obró, en su familia o en amigos. Eso le ayudará a recordar que tiene de su lado a un Dios de poder, a un Dios que quebranta,
a un Dios que no le importa la adversidad, no le importa la circunstancia, no le importa la adversidad. Él puede obrar y desea obrar en su vida. Que Dios le bendiga. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Y cuando esté pasando por algún momento de dificultad, recuerde los lugares donde Dios obró en su vida. Al igual que el rey David, llamó a aquel lugar Baal-Perasim. Y cada vez que David pasaba con su ejército, siempre le decía al ejército, ejército, en aquel lugar Dios quebrantó, Dios partió, Dios dividió, Dios nos dio la victoria. Y ese lugar se llama Baal-Perasim. Todos tenemos un lugar llamado así, donde hemos visto obrar la mano de Dios, donde hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. Gracias por ver este video de inicio a fin. Gracias por llevarnos en oraciones. Gracias por estar al pendiente de cada una de nuestras publicaciones. Le invitamos, si usted no está suscrito, a que se suscriba a este canal. Le invitamos a dejar un comentario y también le invitamos a activar la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los videos que estaremos subiendo a este canal. Que Dios les bendiga y recuerde, Jehová el Todopoderoso está con usted. Nos vemos en la próxima.